Bienvenidos, alumnos y alumnas. Desgraciadamente este virus nos tiene separados, sin poder disfrutar de nuestras clases presenciales. Este no nos va a parar, de tal manera que inauguro este canal de YouTube, Arte con Historia, basado en mi blog que empecé a escribir durante el confinamiento. La finalidad de este canal es enseñaros de manera didáctica obras de arte, conocidas y no tan conocidas, que esconden parte de nuestra historia de España. En otros vídeos también tendremos la oportunidad de descubrir a personajes singulares de nuestra historia. Todo ello vendrá acompañado de unas imágenes para facilitar la explicación. Seguiremos adelante. Aquí está vuestra María Patiño de la historia, que nunca parará de contaros historias, chascarrillos y mucho culebrón. La protagonista de hoy no es otra que la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos I o Carlos V, según vuestro gusto. Una mujer maravillosa, singular y sobre todo desconocida para la historia de España. Antes de explicar el retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, nos vamos a ir a los orígenes de nuestra protagonista. De ahí que nos centremos en la política matrimonial de los hijos de los reyes católicos. El matrimonio entre Isabel y Fernando o Rodolfo Sancho, que es más guapo, tuvo 5 hijos en total. Tenemos por un lado a la primogénita Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Comentaros que estos fueron utilizados políticamente en una serie de enlaces matrimoniales para aislar a la corona francesa, que en aquellos momentos era archienemiga de la corona de Aragón. En este caso no me voy a detener en toda la política matrimonial, ya que es bastante extensa, de tal manera que la dejaremos para otro capítulo. Nuestros protagonistas, Isabel y Carlos, eran primos hermanos, porque sus respectivas madres eran hermanas, de tal manera que Carlos fue el fruto del matrimonio entre Juana de Castilla, la tercera hija de los reyes católicos, que os la estoy marcando aquí con la plumilla, y de Felipe el Hermoso, que la tengo aquí, o Felipe de Austria. Ya sabéis que a Juana se la conoce como Juana la Loca, un apodo que lo odió, de tal manera que la llamaré a partir de ahora Juana de Castilla. Y luego tenemos aquí a Felipe de Austria, lo que os digo, o Felipe el Hermoso, pero yo le llamaría Felipe el Trepa porque fue un trepa de la leche. Comentaros que de este matrimonio nacieron 6 hijos en total. Carlos fue el segundo y nació el 24 de febrero del año 1500 en Gante. Como anécdota, pero que seguramente sabéis muchos de vosotros, Juana dio a luz completamente sola en un retrete. La verdad es que esta mujer tenía una facilidad para dar a luz impresionante. Ya quisieran algunas mujeres de la época no haber tenido las complicaciones, bueno, mejor dicho, la facilidad para el parto, porque muchas de ellas morían desgraciadamente, bueno, pues de parto o en este caso de infecciones posteriores al parto. Así que aquí tenemos a nuestro primer protagonista, a Carlos I o Carlos V, en este caso el emperador Carlos V. Luego, por otro lado, tenemos a Isabel, nuestra protagonista, la retratada. Esta mujer fue hija de Manuel I el Afortunado de Portugal, que os lo estoy marcando aquí con la plumilla, y de la cuarta hija de los Reyes Católicos. Aquí tenemos a María. Comentaros que no es el primer matrimonio de Manuel. Manuel se casó en primeras nupcias, también con otra hija de los Reyes Católicos, Isabel, que os la marco aquí con la plumilla, pero desgraciadamente Isabel muere en el año 1498. Comentaros que aquí en el esquemita que os he traído, la fecha que estáis viendo aquí es la fecha de fallecimiento, lo veis aquí, 1498. Comentaros que Isabel fallece en esa fecha por problemas en el parto. Ella dio a luz a un hijo llamado Miguel, que os lo estoy marcando aquí, pero que desgraciadamente fallece en el año 1500 con 2 añitos en extrañísimas circunstancias y está enterrado junto con sus abuelos Isabel y Fernando en Granada, en la Capilla Real. Bueno, me voy al matrimonio de Manuel I el Afortunado, aquí le tenemos con la cuarta hija de los Reyes Católicos, María, que este matrimonio lo que hizo fue terminar de sellar la alianza entre Castilla y Portugal. De este matrimonio nacerá nuestra protagonista de hoy, Isabel de Portugal, que la tenemos aquí, aunque este matrimonio la verdad es que fue muy bien avenido porque tuvo 10 hijos en total. Uy, 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 uy. Que sepáis que María murió por dar a luz a su último hijo. Isabel fue la segunda y ella nació el 23 de octubre del año 1503. Ella nacerá en
Lisboa. Así que aquí tenemos a nuestros protagonistas, tenemos aquí a este futuro matrimonio entre Carlos e Isabel de Portugal, como os había dicho anteriormente, primos hermanos, y aquí es donde comienza la horrorosa mezcla consanguínea endogámica entre los Austrias que dará como resultado posteriormente a Carlos II el hechizado, al último Austria. Pero bueno, eso también lo dejaremos para el siguiente capítulo. Esta imagen que tenemos aquí, y que creo que os suena un poquito, es la Torre de Belém, una antigua construcción militar que está situada en la capital, en Lisboa, y que nos viene muy bien para hablar de la Portugal en la que vive nuestra protagonista de hoy, Isabel de Portugal. Tenemos que tener en cuenta que el reinado de Manuel I el Afortunado es un reinado largo, comienza en el año 1495 y finaliza en el año 1521. Comentaros que el reinado de Manuel I el Afortunado fue uno de los más importantes de la historia de Portugal, porque no solamente se sella esa paz y alianza con Castilla, sino que además comenzaremos con la era de los descubridores. Realmente no comienza con Manuel I el Afortunado, sino que es un poquito anterior, a partir del personaje de Enrique el Navegante. Portugal será uno de los primeros países que se abran a las rutas de ultramar, los comenzarán con el norte de África, luego posteriormente se expanden completamente por otras rutas hacia China y hacia la India, y al final terminarán con el momento de apogeo llegando también a la zona americana. Comentaros que la Torre de Belém es un auténtico monumento a los descubrimientos de Europa. Lo mandó construir Manuel I el Afortunado en el año 1516. Los arquitectos fueron Francisco de Arruda y Diego de Boitaca. Y el principal funcionamiento fue de fortaleza y como puerto desde donde salían los exploradores portugueses para establecer los primeros comercios europeos, lo que os digo, con China, con la India y posteriormente con América. Cuando dejó de servir pues como defensa, posteriormente se utilizó como prisión, llegó a ser faro y luego también como centro de recaudación de impuestos. Así que llegó un momento pues, que fue una torre para ingresar todos los impuestos de la ciudad de Lisboa. Pero si tenemos que hablar de un edificio completamente cumbre del reinado de Manuel I el Afortunado, es el monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belém, que fue este antiguo monasterio de la Orden Jerónima, ubicado en el mismo barrio de Belém, está justamente muy cerquita de la torre, y que va a representar uno de los iconos del momento de Manuel I el Afortunado, que es esa arquitectura basada en el conocido como estilo manuelino. Comentaros que este monasterio fue realizado por el arquitecto Juan del Castillo, encargado por el propio rey, para conmemorar la vuelta de Vasco de Gama dentro de la ruta que realizó hacia las Indias, fundándose en un primer momento una pequeña ermita en el año 1501, pero que posteriormente pues empieza una etapa constructiva mayor en el año 1514, finalizándose las obras en el año 1520. Comentaros que el estilo manuelino se caracteriza por mezcla de motivos arquitectónicos. Daos cuenta que estamos hablando de principios del siglo XVI. En Portugal también se alarga al gótico, como se alargó también en Castilla y en Aragón. En este caso es una mezcla de motivos góticos y renacentistas, pero sobre todo llama la atención este monasterio por la gran envergadura y pues amplitud, sobre todo del claustro principal, que yo creo que es uno de los iconos completamente de este edificio. Antes de continuar un poquito con la explicación de este edificio, que tiene que ver mucho
con el personaje de Manuel I el Afortunado, María de Aragón, incluso de la propia Isabel de Portugal, es importante hablar de la orden jerónima, porque la orden jerónima es una orden religiosa de clausura monástica y puramente contemplativa que va a surgir en el siglo XIV. Va a surgir en este caso en Castilla, es una orden completamente castellana y además que fue patrocinada, para que entendáis un poquito, por los reyes, en este caso los Trastámara, concretamente en aquellos momentos Juan I de Castilla. Comentaros que la Orden de San Jerónimo surge a través de unos ermitaños castellanos encabezados por Pedro Fernández Pecha y Fernando Yáñez Figueroa, que resolvieron, bueno, pues sujetarse a una vida un poquito cenobítica, agarrándose a la regla de San Agustín, pero sobre todo basándose en la vida de San Jerónimo. Todo esto termina con la aprobación del propio Papa en el año 1373, en este caso Gregorio XI, Gregorio XI, que residía en aquellos momentos en Aviñón. Otro auténtico culebrón que ya os contaré. De tal manera que es una orden exclusivamente hispánica, es una orden exclusivamente peninsular, porque solamente hubo fundaciones jerónimas en España y en Portugal. Se trasladaron también a América, pero siempre territorio portugués y territorio español. Comentaros que el primer monasterio que se funda de la orden fue el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, que está en Guadalajara y se puede visitar. Es un monasterio que todavía mantiene parte de ese entorno claustral, pero posteriormente se fueron ampliando bastantes fundaciones, algunas de ellas muy importantes. Una de ellas es el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Por otro lado, también tenemos el monasterio de Santa María del Parral, al cual le tengo mucho cariño, ya sabéis, por mi Enrique IV de Castilla, pero uno de los monasterios más importantes de la Orden Jerónima fue precisamente el monasterio de Yuste, donde el emperador Carlos V, esposo de nuestra protagonista de hoy, Isabel de Portugal, se retirará después de su abdicación en el año 1556. Comentaros que hay otros monasterios jerónimos que en este caso nos tocan un poquito más de cerca. El primero de ellos, el monasterio de Santa María de El Paso, que en este caso es el monasterio conocido como los Jerónimos, que se encuentra actualmente, bueno, pues en Madrid, pero que tuvo una fundación un poquito anterior. Y bueno, pues también el monasterio de El Escorial, que fue mandado construir por el rey Felipe II. Simplemente es para que veáis la cercanía y la importancia que tiene la orden jerónima con los monarcas, tanto con los monarcas de la corona castellana, posteriormente aragonesa y ya luego en concreto de toda España, y también con la monarquía de Portugal, de tal manera que este monasterio jerónimo, este monasterio Santa María de Belén, recibe, bueno, pues un patronazgo importante por parte de los reyes. Esta imagen que estamos viendo es la entrada de la iglesia del monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belén. En esta portada aparecen a un lado y a otro los reyes de Portugal. Por un lado, Manuel I el Afortunado y por el otro, la reina María de Aragón. De tal manera que os lo voy a marcar aquí con la plumilla para que lo veáis bien. Aquí tenemos a vuestra izquierda a Manuel I el Afortunado y aquí a vuestra derecha tenéis a María de Aragón. Esto lo que nos explica un poquito es la importancia que mantiene la realeza con la orden jerónima y también el patronazgo que ellos ejercen dentro de una fundación real de este monasterio. Comentaros que aquí se encuentran las urnas funerarias con los restos de Manuel I el Afortunado, de María de Aragón, de Vasco de Gama y de otros miembros importantes de la realeza portuguesa. En la siguiente imagen, la voy a pasar, quiero que observéis las ampliaciones de los personajes para que entendáis un poquito. Bueno, pues aparecen arrodillados mirando hacia la puerta de entrada a modo de donantes, es decir, ellos son los que han dado el dinero para la construcción del monasterio, y quiero que observéis muy bien aquí a Manuel I el Afortunado, le tenemos aquí arrodillado, y luego aquí a la izquierda lo que nos aparece es la figura de San Jerónimo, que es al que está advocado el monasterio.
la orden, y luego por otro lado aparece acompañado del león, que es el símbolo de San Jerónimo. Veis que San Jerónimo aparece semidesnudo porque la representación es de manera eremítica. Luego tenemos a la derecha a María de Aragón, la tenemos aquí, también arrodillada, mirando hacia la puerta de entrada de la iglesia, acompañada en este caso por San Juan Bautista, que es uno de los santos a los que tuvo mayor devoción esta reina, hija, recordar, de los reyes católicos. Así que aquí tenemos, bueno, pues al matrimonio, a los padres de Isabel de Portugal, de nuestra protagonista, y quiero que observéis simplemente un mínimo detalle. Lo único que aquí en las fotografías que he hecho, las hice yo allí, no se ven excesivamente bien, pero es verdad que, bueno, pues debajo justamente de la figura de Manuel el Afortunado aparece aquí el escudo de la corona portuguesa. Aquí aparece este escudo muy interesante con una esfera almilar, que es la representación de la navegación, y luego aquí debajo, pero se ve muy mal, pero aquí hay una mezcla de escudos, pero el más importante es que le acompaña el escudo de la corona de Castilla y de Aragón. Bueno, pues como referencia a la reina María de Aragón. Quiero que observéis también aquí un poquito, se ve muy bien, que os lo voy a marcar con la pluma, pero aquí aparece este tipo de decoración. Esto que estáis viendo aquí es decoración plateresca o a candelieri. Esto es completamente renacentista, pero sin embargo el doselete que cubre la figura tanto de Manuel como de María, bueno, es completamente gótica. También incluso, ¿no?, las características de las propias figuras es completamente gótica, de ahí que el estilo manuelino nos mezcle un poquito, bueno, pues ese estilo del gótico final y en este caso, bueno, pues los comienzos del Renacimiento. Aunque os he puesto los dientes largos, que es gana, tenemos de ir a Portugal. Ya sí, a ver si se va este puñetero virus y podemos viajar. Ahora nos venimos otra vez a este esquemita de la política matrimonial de los reyes católicos, porque vamos a hablar ahora ya del matrimonio de Isabel de Portugal y Carlos I. Comentaros que el matrimonio fueron unas negociaciones arduas y de bastantes años, porque desde un primer momento, desde que Isabel era muy niña, ella quiso casarse con su primo Carlos y dentro de la política portuguesa la unión con Castilla y Aragón era realmente fundamental. Pero el problema era Carlos y los consejeros. ¿Qué va a ocurrir? Carlos, desde un primer momento, a partir del año 1516, desde la muerte de su abuelo Fernando el Católico, heredará tanto el patrimonio castellano de su abuela Isabel y el patrimonio de su abuelo Fernando. Todo gracias al permiso, entre comillas, de su madre Juana de Castilla. Llega un momento que además él se hace con el patrimonio de su abuelo Maximiliano, convirtiéndose en el señor de Europa, de tal manera que su matrimonio era más una cuestión de Estado y sus consejeros, los consejeros de Carlos, van a velar por ello. En un primer momento, la alianza se decantará hacia el lado portugués, es decir, hacia el personaje de Isabel de Portugal, que os la vuelvo a marcar aquí. Portugal, ya os he comentado que era en aquellos momentos el reino más rico de Europa. Sus posesiones en ultramar, las antiguas alianzas con Castilla y Aragón dejaban claro que era la mejor baza, pero un cambio de rumbo hace virar la alianza matrimonial hacia Inglaterra, es decir, hacia su otra prima. ¿Quién es su otra prima? María Tudor, que la tenéis aquí. María Tudor también es prima hermana de Carlos I porque es el resultado del matrimonio de la última hija de los reyes católicos, Catalina, con el malvado Enrique VIII, 6 veces que me casé. De tal manera que, bueno, pues estamos hablando de esa alianza. Quiero que observéis porque esa alianza es una alianza, para que entendamos, un poquito menor. En aquellos momentos Inglaterra no tenía el peso que podía tener Portugal, no tenía la riqueza que podía tener Portugal, pero en este caso se va o se vira hacia la política inglesa debido, bueno, pues a que los consejeros tanto de Carlos como de Enrique VIII, bueno, pues tomaron esta decisión. La diferencia de edad entre María Tudor y Carlos era bastante amplia, algo que, por ejemplo, entre Carlos y Isabel no lo era, se llevaban 3 años solamente, pero entre la reina, entre María Tudor y Carlos, había una diferencia de, si no recuerdo mal, 15-16 años.
Aquí tenemos a las dos candidatas a quién se quiere casar con Carlos I. A la izquierda tenemos a Isabel de Portugal, guapa, con dinero. A la derecha tenemos a la inglesa María Tudor, en aquellos momentos muy pequeña y con poco peso político. Y aquí en este caso, en este retrato de María Tudor, es un retrato ya bastante posterior de Antonio Moro y en el cual le dedicaremos también un pequeño tiempecito en posteriores vídeos. Aquí nos vamos a acercar un poquito a ese cambio de rumbo. Yo os he comentado que en un primer momento la intención es casarse con Isabel, pero luego ese cambio de rumbo vira hacia Inglaterra. ¿Por qué viramos hacia Inglaterra? Porque tenía un claro objetivo, Francia. Si recordáis, al principio del vídeo os he dicho que Francia fue la archienemiga de la corona de Aragón, pero ahora Francia es la archienemiga de Carlos I y tiene un nombre, Francisco I de Francia. Los dos se llevaban a matar. De tal manera que Inglaterra llevaba una política de acercamiento a Francia. De tal manera que era un plan un poquito complicado, no les gustaba a Carlos I que se acercaran los ingleses a los franceses y un enlace matrimonial vendría de perlas para alejarlos completamente. ¿Cuál es el cambio de rumbo otra vez para casarse al final con Isabel de Portugal? El año 1520. En el año 1520 Carlos es elegido emperador del Sacro Imperio Germánico y los intereses cambian completamente. Debido a la enemistad que había entre Carlos y Francia, Inglaterra empieza además a perder peso político completamente en Europa. Luego María Tudor era una niña muy pequeña y además cuando Carlos consigue la ansiada corona del Sacro Imperio Germánico se queda sin dinero porque tiene que sobornar a muchos para que le elijan, de tal manera que necesita una dote bastante interesante y esa dote se la va a proporcionar, como no, Isabel de Portugal. Así que al final la candidata, la ganadora es Isabel de Portugal, 3 años más jovencita que Carlos, una mujer con dinero, una mujer muy bella y que terminará casándose con el dueño de Europa. Toma ya. Y ahora nos vamos de bodorrio, así que aquí lo que tenemos es la fachada de los Reales Alcázares de Sevilla. Aquí fue donde contrajeron matrimonio ya Carlos V e Isabel de Portugal el 11 de marzo del año 1526. En aquellos momentos, Carlos contaba con 26 años e Isabel con 22. Hay una anécdota que os quiero comentar, pero es curioso el año en el que nace Carlos. Él nace en el año 1500, así que siempre podéis saber los años que tiene Carlos en cada acontecimiento histórico que él va a tener a lo largo de su vida. Ellos cuando se conocen, se enamoraron completamente, fue uno de los poquísimos matrimonios en el que ellos se quisieron de verdad y además eso se vio en la fidelidad del matrimonio. Ya sabéis que Carlos tuvo varios hijos no bastardos, naturales, porque los tuvo antes de casarse y después de enviudar, de tal manera que nunca tuvo hijos bastardos, es decir, nunca tuvo hijos con otra mujer dentro del matrimonio, así que eso fue, bueno, pues un ejemplo de fidelidad. Ya sabéis que, bueno, pues la mayoría de los reyes han tenido amantes, así que el ejemplo, bueno, pues de Carlos es un poquito especial. La siguiente imagen que tenemos aquí es el salón de embajadores de los Reales Alcázares de Sevilla, que aquí fue donde contrajo matrimonio esta parejita. Comentaros que el acuerdo matrimonial fue bastante interesante porque se realizó completamente por motivo económico, aunque ellos se casaron, bueno, y cuando se conocieron se enamoraron y ella aportó una dote de 900.000 doblas de oro que entraron en las arcas mermadas del emperador después, bueno, pues de los enfrentamientos con Francia y la costosa corona del Sacro Imperio Germánico. Pero bueno, aquí nace una maravillosa historia de amor que la vamos a comenzar ahora. Esto que tenéis aquí, os lo pongo Alhambra en tiempos de pandemia, son unas fotografías que aporto de mis vacaciones. He estado en Granada durante 3 días, estuve a mediados del mes de septiembre y la Alhambra estaba vacía, así que desgraciadamente este virus que nos está complicando la vida nos aporta otras imágenes bastante inéditas. En este caso lo que estamos viendo es la Alhambra completamente vacía, la visité prácticamente sin gente. ¿Por qué
qué os pongo las imágenes de la Alhambra? Porque Carlos e Isabel tuvieron la luna de miel en Granada, así que se marcharon de Sevilla a Granada, les veríamos paseando por los palacios nazaríes y de ahí posteriormente la realización de las habitaciones y de las estancias de Carlos V en la Alhambra y también la construcción del Palacio de Carlos V. Así que aquí os pongo un poquito estas imágenes. Esto que tenéis aquí es el salón de embajadores dentro de la Torre de Comares, con ese reflejo del sol y las celosías. Aquí tenéis el Partal, sin gente, no había absolutamente nadie, así que uno de los rincones para mí más románticos que tiene la Alhambra. Imaginaos por aquí paseando a Carlos y a Isabel, aquí disfrutando de su amor. Poco les duró porque Carlos se tuvo que marchar. Y aquí tenemos, bueno, pues el patio de Comares, también sin gente, con la Torre de Comares al fondo. Y bueno, pues ese efecto espejo tan maravilloso, pero como veis, no hay nadie. Y esta imagen que tenemos aquí es el mirador de la Lindaraja, que es un mirador que en su día, cuando estaba construido el Palacio Nazarí, se estaba construyendo estas estancias en el reinado de de Muhammad V, en su día se veía el albaicín, pero quiero que observéis aquí al fondo, os lo marco con la pluma para que lo veáis bien. Esto que estáis viendo al fondo es un jardín que se manda a realizar en el reinado de Carlos V, de tal manera que lo amplían para poder realizar las estancias para el emperador y para su mujer, de tal manera que tapa completamente la visión que se tenía desde ese mirador del albaicín. Pero en época nazarí, en el siglo XIV, cuando se realizó esta parte del palacio, lo que os digo, en la época del mandato de Muhammad V, se veía desde esta ventana el albaicín. Esta imagen que veis es el mirador de la Lindaraja, pero por fuera, es decir, este es el exterior del mirador. Ya sabéis que la arquitectura musulmana es muy especial porque el edificio por fuera parece una auténtica fortaleza, son encalados, no se puede apreciar la belleza que hay en el interior, pero ese es el efecto sorpresa, ¿no? Un poquito de la arquitectura nazarí. Entonces, todo esto que estáis viendo aquí es un patio que se realiza posteriormente, lo que os digo, con las estancias del emperador Carlos V. Aquí tenemos parte de esa ampliación que se realiza con el emperador debido al gran amor que tuvieron siempre los dos por Granada. Y aquí tenemos este patio que os comentaba que se ve desde el mirador de la Lindaraja. Estas estancias que estáis viendo son las estancias de ampliación de las habitaciones de Carlos V, que luego posteriormente utilizó en el siglo XIX Washington Irving para escribir los famosísimos cuentos de la Alhambra. Y aquí tenemos el Palacio de Carlos V, el interior del palacio, realizado por Pedro Machuca, y que, bueno, pues para poder realizar este palacio se tuvieron que tirar varias de las estancias de los palacios nazaríes. Es un palacio que no suele gustar excesivamente mucho al público cuando vamos a la Alhambra, porque lo que realmente nos importa y nos gusta son las estancias nazaríes, pero es uno de los mejores palacios renacentistas que existen en Europa. Aquí tenemos algunas de las estancias ampliadas de las habitaciones de Carlos V, ya con estas, bueno, no son artesonados porque no tienen forma de artesa, pero en este caso, bueno, pues con estas techumbres de madera. Y aquí tenemos una de las fachadas del Palacio de Carlos V, lo que os digo, bueno, pues un palacio icono completamente del Renacimiento, en este caso del Renacimiento en España. Y esta última imagen que tenemos aquí es el conocido como el peinador de la reina, que fueron otras estancias que se realizan dentro del reinado de Carlos V, dentro de la propia Alhambra, lo que os digo, dentro de ese gusto y cariño que tuvieron siempre por este palacio, tanto el emperador, pero sobre todo Isabel de Portugal.
Bueno, y ahora viene el chascarrillo del bueno, porque vamos a hablar de la descendencia de Carlos I e Isabel de Portugal. Ellos tuvieron 7 hijos en total, 7 hijos en 13 años de matrimonio, de los cuales la mayoría Carlos estuvo fuera de España, dejando a su mujer como regente entre los años 1529 al año 1532, del año 1535 al año 1536 y del año 1538 al 1539. Esto es algo que la gente ignora, pero ella se mantuvo como regente durante esos años, permitiendo que la política española quedara completamente independiente de la política imperial. Comentaros que de estos 7 hijos que tienen, solamente les sobreviven 3, de tal manera que el primogénito, que lo tenemos aquí, Felipe, es nuestro futuro Felipe II, nacido en el año 1527. La segunda sería María, que nació un año después, que será futura emperatriz de Austria. Ella además está enterrada aquí en Madrid, en las Descalzas Reales. Luego tendrán a Fernando, que nació en el año 1529 y muere un año después, en el año 1530. Comentaros que cuando Isabel dio a luz a Fernando estaba sola. Cuando muere su hijo estaba sola. Carlos no estaba aquí, estaba en sus políticas imperiales pegándose con los franceses. Luego en el año 1534 tuvo el aborto de un varón. Luego, posteriormente, su sexta hija fue Juana, que nació en el año 1535. Esta mujer es importantísima porque ella se casó con el infante don Juan Manuel de Portugal, con el heredero a la corona portuguesa, pero muere antes de subir al trono, Juan Manuel, de tal manera que reinará el hijo de ambos, Sebastián de Portugal. Además, la curiosidad de este nacimiento es que Juan Manuel morirá 18 días antes del nacimiento de su hijo Sebastián. Si veis mi blog y veis la entrada de la calle Sombrerete, os cuento un poquito de la historia de este personaje. Otra curiosidad es que Juana fue la fundadora del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, donde concretamente profesó luego su hermana María y donde están enterradas las dos, tanto Juana como María. Comentaros que el último hijo, Juan, aquí lo tenéis, en el año 1539, fallece el niño a la hora de las consecuencias del parto. El pobrecillo del niño fallece y también fallece Isabel de Portugal, dejando a un triste y desconsolado Carlos, que no volvió a contraer matrimonio. Sí tuvo varias relaciones, en este caso, posteriormente con una mujer, Bárbara Blumberg, que será la que le dé el famosísimo bastardo don Juan de Austria. Pero claro, esta es otra historia que se nos queda para otro capítulo. Y aquí os voy a mostrar los retratos de los hijos de Isabel de Portugal y Carlos I. Bueno, aquí tenemos a Felipe II, que lo conocemos todos. Este es un retrato de Tiziano, que se lo realiza en el año 1550. Aquí tenemos a María de Austria, la segunda hija de Carlos I y de Isabel de Portugal. Es un retrato que le realiza Antonio Moro en el año 1551. Ella contrajo matrimonio con su primo hermano, Maximiliano II de Austria, y como podéis observar en la imagen, se parece muchísimo a su madre Isabel. Aquí tenemos a su marido, Maximiliano II de Austria, otro retrato de Antonio Moro, realizado en el año 1550. Comentaros que este matrimonio fue la bomba, porque tuvo 15 hijos en total, 15, y ella sobrevivió a su marido Maximiliano, que era algo completamente, inusual en la época, porque como ya sabéis, se complicaban muchas veces los partos y las mujeres morían bastante jóvenes, pero esta mujer tuvo 15 hijos con él. Cuando fallece Maximiliano II de Austria, coge a su hija pequeña, Margarita, y se vienen directamente a Madrid a profesar en el monasterio de las Descalzas Reales que había fundado su hermana Juana de Austria.
Y aquí tenemos a Juana de Austria, también pintada por Antonio Moro en el año 1560. Y lo que os digo, aquí tenemos a esta hija, la hija pequeña, sobreviviente de los reyes, de los emperadores, mejor dicho, de la emperatriz Isabel y del emperador Carlos, que bueno, pues se queda viuda muy jovencita. Ella cuando se queda viuda deja a su hijo Sebastián en Portugal, se nos viene a Madrid y es cuando decide fundar el monasterio de las Descalzas Reales. Aquí tenemos el único retrato que he conseguido encontrar del infante don Juan Manuel de Portugal, el esposo de Juana de Portugal. En este caso, lo que os digo, la última hija de Isabel y de Carlos. Aquí tenemos la plaza de las Descalzas Reales con la fachada del monasterio, este monasterio fundado en el año 1559 por Juana de Austria, la hija pequeña de Isabel y de Carlos, y aquí se encuentran enterradas las dos hijas, es decir, María y Juana. Juana está enterrada en el interior de la iglesia ha sido completamente transformada porque bueno, sufrió varios incendios, pero bueno, aquí podéis ver la tumba de Juana de Portugal. Y la emperatriz María está enterrada en el coro de las Descalzas. Aquí tengo una fotografía robada de internet porque es que no permiten las fotografías dentro del monasterio de las Descalzas y entonces bueno, pues quiero que observéis porque aquí tenemos esta tumba y aquí es donde están los restos de la emperatriz María y además también se encuentran los restos de la hija pequeña de María. Aquí os cuento una anécdota muy interesante porque María, cuando fallece Maximiliano, su marido, después de haber tenido sus 15 hijos, coge a su hija pequeña, Margarita, se nos viene a Madrid, se nos viene a España, ingresa dentro de las Descalzas y su hija pequeña María ingresa con ella. Ingresa con ella a las Descalzas por una sencilla razón y es que en aquellos momentos Felipe II, que ya era rey, se había quedado viudo de su tercera esposa, Isabel de Valois, y se estaba buscando una nueva mujer para el rey porque además tenía problemas en este caso sucesorios, pero otra cosa que ya os contaré. La conclusión es que esta chica no se quería casar con su tío porque era casarse con su tío, así que le dijo a su madre: mira mamá, que yo me quedo aquí en el monasterio contigo porque paso de casarme con este hombre ya que está mayor. Y así que sepáis que bueno, esta chica se quedó más tranquila en el convento que casarse ya con el carca de su tío Felipe II. Y aquí tenéis bueno, pues la imagen de la tumba de la emperatriz María. Y llegamos a este cuadro impresionante, es un cuadro del siglo XIX, está realizado por Moreno Carbonero, lo tenéis expuesto en el Museo Nacional del Prado. De momento es una parte del museo que no se puede ver, esta pandemia nos está complicando completamente todo, pero bueno, lo podréis ver en un futuro. Y es un cuadro que nos está representando la conversión de Francisco de Borja. Vamos a la muerte de Isabel y ahora lo vais a entender un poquito todo. Ella muere el 1 de mayo del año 1539, fallece con 36 años debido a las complicaciones del parto de su último hijo Juan. Carlos se retiró completamente afectado al monasterio de Sisla en Toledo y decidió no acompañar al cortejo fúnebre que llevaba a Isabel a Granada. Comentaros que Isabel quiso enterrarse en Granada, ella estaba enamorada completamente de la ciudad, así que el lugar de enterramiento iba a ser la Capilla Real de Granada, donde ya estaban enterrados los reyes católicos, Isabel y Fernando, también Felipe el Hermoso, que estaba enterrado allí, y en este caso el pequeño infante Miguel, ese niño pequeñito que ya os conté al principio de la historia. Por orden del emperador, el cuerpo de Isabel no fue momificado, de tal manera que el cuerpo, desde que se traslada en mayo hasta que llega a Granada, pues un par de meses después, pues no llegó en muy buenas condiciones. De tal manera que la comitiva que acompañó el cuerpo fue presidida por Francisco de Borja, en aquellos momentos duque de Gandía, él era familiar de los famosos Borgia, menudos mafiosos, pero este no era tan mafioso, y además fue acompañado por Felipe, nuestro Felipe II, que en aquellos momentos contaba con 12 años cuando falleció su madre. Comentaros que al llegar a Granada,
y antes de sepultar a la emperatriz, se pidió a los monteros que abrieran el ataúd para corroborar que el cuerpo era el de la emperatriz. Así que antes de entregárselo a los monjes, abrieron el ataúd y el resultado fue un hedor y descomposición del cadáver debido al calor y a las jornadas hasta llevarla, ¿no? Las largas jornadas hasta llevarla a Granada. Entonces me encanta porque aquí vemos cómo abren el ataúd, plin plin, aquí tenemos a Isabel de Portugal, que aquí no está mal, ¿eh? Y aquí vemos cómo este hombre se está tapando el rostro debido al hedor completamente, bueno, pues que emana, ¿no? de el cuerpo de Isabel. Francisco de Borja, que le tenemos aquí representado, vemos que está completamente cabizbajo, dijo unas palabras y estas palabras fueron las siguientes: no puedo jurar que sea la emperatriz, pero sí juro que es su cadáver el que aquí ponemos. Juro también no más servir a Señor que se me pueda morir. Esto se le conoce como la conversión de San Francisco de Borja. Dicen que tras este acontecimiento y al enviudar Francisco de Borja de su esposa Leonor de Castro, entró en la Compañía de Jesús, siendo canonizado además en el año 1671. Así que este cuadro de Moreno Carbonero nos muestra, bueno, pues esa conversión de San Francisco de Borja y además, bueno, pues ese enterramiento de la emperatriz Isabel de Portugal. Comentaros que la Isabel de Portugal no está enterrada en Granada, sino que posteriormente, cuando se construye el monasterio del Escorial y ya se construye el Panteón de Reyes del monasterio, se trasladó el cuerpo de Isabel al Escorial y también el de Carlos V, que estuvo enterrado en el monasterio de Yuste, y también se trasladó el cuerpo al Panteón, que es donde reposan los restos en la actualidad. Y ahora nos vamos al arte, nos vamos a ir al retrato de Isabel de Portugal. Pero antes de nada, comentaros que Carlos no tenía prácticamente retratos de su mujer. Cuando su mujer fallece, lo que hace Carlos es que le pide a Tiziano, uno de los pintores preferidos del emperador, que realice un retrato póstumo de la emperatriz. Comentaros que la relación entre Carlos I y Tiziano es una relación de ardua e importante, amplia, que es, bueno, pues nos lleva al año 1530. En el año 1530 Carlos está en Bolonia porque se le va a coronar emperador en Italia, aunque anteriormente en el año 1520 se le corona bueno, pues en Alemania, de tal manera que allí conoce a Tiziano y empieza una relación de mecenazgo importante que va a durar durante toda la vida del emperador y también durante parte del reinado de su hijo Felipe II, de tal manera que hace varios retratos de corte del emperador, hace varios retratos de corte también de Felipe II, pero los retratos que va a realizar de Isabel de Portugal son retratos póstumos. Este retrato que tenemos aquí, que os muestro que es un retrato doble, es un retrato que no está realizado por Tiziano, es un retrato que está realizado por Rubens, es decir, el pintor flamenco famosísimo del siglo XVII. Rubens estuvo un pequeño tiempo en Madrid, estuvo como embajador, bueno, él estuvo en 2 ocasiones, pero en la primera ocasión que estuvo realizó una serie de copias de cuadros de Tiziano al que admiraba, de tal manera que este retrato que estáis viendo aquí es una copia que hace Rubens de Tiziano, porque el retrato de Tiziano desgraciadamente se pierde en un incendio. Quiero que observemos al emperador Carlos V, que está a la izquierda, vemos aquí vestido de negro, además me encanta porque aparece el corderito de la Orden del Toisón. Vemos que el hombre ya aparece, bueno, con una edad avanzada, pero sin embargo su mujer Isabel de Portugal aparece joven y lozana en el retrato, porque claro, son retratos todos completamente póstumos. Esto que tenemos aquí es un detalle del cuadro de Tiziano, es para que veáis un poquito la técnica que utiliza, bueno, pues el broche y bueno, pues parte del rostro de la emperatriz. Y es que me voy a quedar aquí un momentito que no se le ve la nariz, porque os voy a contar un poco la historia del retrato.
Entonces, Carlos no tenía retratos de su esposa y, bueno, al fallecer pide a Tiziano la realización de un retrato póstumo de la emperatriz. Cuentan las crónicas que antes de pintar Tiziano este retrato, Carlos recuperó el retrato que se le realizó a su esposa unos años antes y que había enviado a su tía Margarita de Austria. Margarita de Austria era la tía de Carlos V, hermana de Felipe el Hermoso y que fue realmente la madre de Carlos porque Juana se tuvo que venir para Castilla, dejó a Carlos y a varios de sus hermanos allí. Bueno, realmente fue una persona muy especial para él. Comentaros que en aquellos momentos ya María Margarita de Austria había fallecido, era gobernadora de los Países Bajos su hermana, María de Hungría, y le va a pedir a su hermana que le reenvíe el retrato que tenía en Flandes. Así que cuando Carlos vio ese retrato le disgustó bastante, ya que el retrato no se parecía para nada a su esposa, de ahí que bueno, pues decidiera mandarle a Tiziano un retrato. Tiziano en el año 1543, fijaos, estamos hablando de 4 años después de la muerte de la emperatriz, entrega a Tiziano un primer modelo en este retrato que le realiza. Ella va vestida de negro, aparece con la corona imperial, pero cuando el retrato le llega por fin a Carlos, no le gustó para nada la nariz. Y es que cuentan que la emperatriz tenía la nariz bastante aguileña. Eso no quiere decir, ojo, con las personas que tenemos las narices grandes, que yo soy una de ellas, que la mujer no fuera bellísima, y es que lo era, pero tenía una nariz aguileña. Carlos la tenía como, para que entendamos un poquito, la tenía idealizada y él realmente lo que quería era un retrato idealizado de la emperatriz. De tal manera que escribe a Tiziano y le dice, mira, oye, no me gusta la nariz, hazla Photoshop. Y fue lo que hizo. El resultado, en el retrato que le hizo vestido de negro, con el vestido negro, le quita esa nariz aguileña, la deja a la mujer con una nariz completamente perfilada, es decir, se va a corporación dermoestética y la dejan estupenda. Pero ¿qué ocurre? Que ese retrato, desgraciadamente, se pierde en un incendio en el año 1604. Ese retrato estaba en el Pardo, así que desgraciadamente se perderá ese retrato en un incendio que hubo en el Palacio del Pardo, así que, bueno, pues no se conserva, pero a partir de ese retrato Tiziano le realiza el retrato que tenéis aquí, un retrato maravilloso que lo pintará en el año 1548, es decir, 9 años después de la muerte de Isabel. Comentaros que el retrato es un retrato de corte, es un retrato de 3/4. Aquí Tiziano se va a basar completamente en el retrato rafaelesco, en el retrato realizado también por Giulio Romano, ¿no? Que era uno de los principales alumnos de Rafael, mostrando a la mujer de perfil. Normalmente los retratos aparecen mirando al público, pero en el caso de Isabel aparece con la mirada completamente perdida. Esto también se piensa que puede ser porque el retrato es póstumo, de ahí que la mujer no mire directamente al público, y luego utiliza, que os lo voy a marcar, bueno, pues la composición a través de una ventana abierta, aquí la tenéis, para ver completamente el paisaje y a ver completamente la composición pictórica. Lo que os digo, la mirada de ella está completamente perdida, o sea, ella no está mirando al frente. Como pinto fatal y la pluma está pintada muy mal, no le voy a hacer la nariz aguileña, no soy tan mala. Y bueno, ella aparece con la moda de la época, como ella vestía, ¿no? Cuando ella era emperatriz. Y luego importantísimo también es el simbolismo. Vemos aquí que aparece esta especie como de cortinaje con la águila bicéfala, símbolo de los emperadores, símbolo de la emperatriz y el emperador. Comentaros que, bueno, pues que este retrato es una visión completamente idealizadora de la emperatriz, era la visión que tenía el propio emperador, así que fue un retrato que le gustó muchísimo. Le gustó tanto este retrato que la finalidad de la obra era un retrato emotivo, era un retrato para que en este caso acompañara al emperador en sus retiros. Entonces hubo 2 momentos importantes en el que el emperador se llevó este retrato. El primer momento fue en Bruselas en el año 1555, un momento importante porque fue el momento en el que el emperador abdicó a favor de su hijo Felipe los territorios hispánicos y a favor de su hermano Fernando el territorio imperial, así que esa abdicación se produjo en el año 1555, aunque en el año 1556 fue cuando fue confirmado en Cortes en España, para que entendamos, en Cortes tanto en Castilla como Aragón, por eso en las fechas os aparece 1556,
así que le acompañó y luego le acompañó en su retiro en Yuste. Hay una leyenda sobre este retrato y es que dicen que cuando lo tenía en Yuste, Carlos lo tenía en su despacho, cuando él además le gustaban muchísimo los relojes, de tal manera que bueno, pues Carlos arreglaba los relojes y tal y miraba de vez en cuando el retrato de su mujer, pero en cuanto alguien accedía a ese despacho, tenía una cortinilla, esa cortinilla cogía y tapaba el retrato para que nadie pudiera ver a su mujer nada más que él. Bueno, ahora ya para terminar y a modo de chascarrillo, aquí tenemos esta imagen en la que aparece la actriz Blanca Suárez a la izquierda porque ella fue la que representó de manera magnífica a la emperatriz Isabel de Portugal en la serie de Carlos, una serie que os recomiendo. Empieza un poquito espesa, pero luego va mejorando. Y la imagen de Isabel de Portugal no solamente aparece en este retrato de Tiziano, sino que también lo podemos ver en los retratos laterales que existen en la Capilla Real de Granada, ahí también lo tenéis, aparece Carlos V de perfil, que le tenemos con Isabel de Portugal. Y luego también fue retratada en la Gloria de Tiziano. La Gloria de Tiziano es muy interesante, os voy a hacer aquí, os voy a marcar la imagen porque aparece un retrato familiar, es la representación de la Gloria, aparece Cristo por un lado, Dios Padre por otro y el Espíritu Santo formando la Trinidad. Aquí tenemos a la Virgen María, que nos aparece aquí medio escondidita, y luego nos aparecen personajes bíblicos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Moisés, a Noé, tenemos aquí a Moisés. Y luego, bueno, pues tenemos ese retrato familiar en el que aparece Isabel de Portugal, la emperatriz. Aquí tenemos a Carlos, que es muy interesante porque deja la corona imperial justamente abajo. Y luego tenemos aquí a Felipe II también retratado. Aquí le tenemos. Luego esta mujer que aparece aquí de perfil es Leonor de Austria, que es la hermana mayor de Carlos V, quizá de las hermanas a la que estuvo más ligada, ¿no?, durante toda su vida. Entonces la Gloria también la tenéis en el Museo Nacional del Prado. Y luego, por último, los retratos que se conservan también de Isabel de Portugal es este que se realizó en el año 1555, también póstumo. Fue una escultura de bronce fundido que le realizó León y Pompeo Leoni, este taller de los Leoni que trabajaron para los Austrias, así que aquí aparece la emperatriz. Comentaros que estas esculturas están basadas en los retratos que le realiza Tiziano a la emperatriz, así que esta obra también la tenéis en el Museo Nacional del Prado, lo tenéis en el claustro de los Jerónimos, lo tenéis en la parte superior, es una escultura maravillosa. Y luego, por último, bueno, pues tenemos a esta escultura realizada en mármol de Pompeo Leoni, que esta la realiza posteriormente en el año 1572, también basándose en retratos de Tiziano, y que es otra obra que se conserva en el Prado. Entonces, como veis, todas las obras que tenemos de Isabel de Portugal son obras, son retratos póstumos, es decir, no tenemos ningún retrato que sea en el momento en el que vivió la emperatriz. Bueno, con esto termino la exposición de esta obra de Tiziano para que veáis lo que da una obra de arte, por eso he titulado Arte con Historia, porque realmente, como veis, debajo de una obra de arte tenemos un trocito de nuestra historia de España. Así que nada, espero que os haya gustado, chicos. Es el primero que hago y espero mejorar los que vaya haciendo posteriormente. Os mando un abrazo enorme a todos. Hasta luego.